5:15 de la tarde en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia por la Copa Sudamericana, primera fase, juego de ida. Blooming recibe al Club Sport Emelec. Y desde las 19:30 a 7:30 de la noche en el Estadio Monumental Banco Pichincha, por la segunda fase, camino a la zona de grupos de la Copa Libertadores de América, partido de ida. Barcelona se enfrenta al Sporting Cristal de Perú. Para vivir, para sentir el fútbol está Radio Atalaya, 75 años, la radio más copera del Ecuador. Fin del espacio publicitario. En Radio Atalaya, la siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público, contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. De la mañana con 31 minutos, 6:31 de este miércoles 5 de febrero del año 2020. Nosotros desde la cabina de Radio Atalaya 680M les decimos muy buenos días y gracias por permitirnos estar junto a ustedes en este inicio de jornada mitad de semana. Como siempre, antes de iniciar esta jornada informativa de su programa de análisis y opinión Sin Amarres, queremos saludar también a nuestro compañero Carlitos Pacheco en la sala de controles, y junto a mí está el licenciado Alcides Montilla, el principal de este espacio, el director sociólogo Stalin Poveda Granoble, a quien le decimos muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Teresa Marchán, es un placer saludarlo. Alcides Montilla. ¿Qué tal, Stalin? Buenos ¿Cómo está usted? Hoy día miércoles 5 de febrero. 5 de febrero, Carlitos Pacheco en los controles, buenos días. Daremos inicio entonces a la lectura de los titulares de los medios impresos y que es de circulación nacional. Efectivamente, iniciamos con Diario Expreso de Guayaquil, que en su nota principal nos trae la buena noticia que confirmó ayer el Ministerio de Salud, a que no hay coronavirus en Ecuador. La ministra de Salud, Catalina Andramuño, descartó ayer en una concurrida rueda de prensa en la tarde ante medios nacionales e internacionales lo que todo el país llevaba 10 días preguntándose con gran preocupación. No, Ecuador no está afectado por el coronavirus chino. Al menos no es el diagnóstico del paciente internado en Quito, aquejado en realidad de hepatitis B. La dilación en obtener el resultado que Salud ha achacado al Centro de Análisis de Estados Unidos ha desgastado el crédito político de la autoridad, que hoy va a la Asamblea y será consultada por esta gestión. Y en otros temas también nos dice Expreso, actualizar la ley de pesca y sancionar. La Asamblea retoma la reforma de una ley de los años 70. Por otro lado, también nos dice nueva concesión vial, los mismos problemas, sin embargo, 4 medidas ante la crítica por el atasco de la playa. Y recordemos que el fin de semana precisamente hubo una gran congestión en la vía Guayaquil-Salinas. En otros temas nos cuenta este diario, Ventanas respira en un ambiente de desconfianza. La aparición de un grupo de civiles contra la delincuencia inquieta a los vecinos y también a las autoridades. Por otro lado, embotellamiento, el efecto indirecto de cobrar parqueo, intenso tránsito en el entorno del Policentro por los conductores que dan vueltas en busca de un parqueo gratis, esto al norte de la ciudad de Guayaquil. Y otra de las fotos que nos trae este diario, fin de clases, libros y amigos, hasta pronto. La inevitable consecuencia de crecer y pasar a la escuela al colegio es la amarga despedida de los amigos, y eso en referencia también a que el día de ayer oficialmente se acabó el periodo lectivo en la costa, en el ciclo costa, y desde hoy los alumnos ya disfrutan de sus vacaciones, así que felicidades también a los chicos.
Y en otra de las fotos de Diario Expreso, empatía en un tijerazo. La vanidad se vuelve invisible cuando con un solo gesto, el de cortar una cabellera, se devuelve la sonrisa a quien más necesita alegría. En el Día Mundial contra el Cáncer, 10 mujeres bomberas donaron su cabello para pelucas. Bueno, de esa manera cerramos la lectura de Diario Expreso. Le damos el paso al licenciado Alcides Montilla, quien tiene más información. Así es, efectivamente, saludando a Stalin, a Teresa y también a Carlos Pacheco allá en los controles y a la muchísima audiencia que tiene Atalaya y de este programa Sin Amarres en todo el mundo. 6 son los titulares que trae la portada de Diario El Universo en su edición de hoy, miércoles 5 de febrero de 2020. La primera, con una foto donde se ven a unos chicos adelantándose al juego de carnaval y a la alegría de las vacaciones. Estudiantes del régimen Costas empezaron a abandonar las aulas en unas vacaciones de 68 días. Algunos lo hicieron ya lanzándose espuma de carnaval, como la presente foto que trae El Universo. Otro titular: la Comisión de Tránsito del Ecuador toma decisiones por filas en el peaje. Esto a propósito de la cantidad de carros detenidos en el peaje de Chongón, que va desde Guayaquil hasta Salinas este fin de semana y que causó una serie de problemas, por lo que se dispuso que se levante la pluma cuando se trate de columnas de más de 350 metros para que se facilite la circulación de los vehículos en ese peaje de Chongón, como se ha denominado. Otros titulares: 591 causas ha resuelto la Corte Constitucional en el primer año, 595 de las 14.000 que estaban represadas, de las cuales al menos 10.000 más están por resolver. Dura tarea la de la Corte Constitucional. Otras noticias: BIES da tasa del 5.99% de interés para segunda casa. Para la primera 4.99%, para la segunda 5.99%, y casas que estén más allá de los 90.000 hasta los 130.000 con 6.99% a 25 años plazo, dice el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES. También gobierno anuncia control a migrantes tras crimen. Ha presentado o ha propuesto una reforma a la ley de movilidad. El extranjero detenido en la capital no tiene visa humanitaria. Esto a propósito del asesinato de una mujer, que reactiva la presión por las reformas a esta denominada ley de movilidad que el gobierno presiona para que la Asamblea la apruebe. Y finalmente, Ecuador descarta que el ciudadano chino internado en un hospital de Quito tenga coronavirus. Solamente ha tenido positivo para el virus de la hepatitis B. El coronavirus provocaba hasta ayer la muerte de 492 personas, de las cuales 400 solo en China, y ha contagiado a 24.500 personas en todo el mundo, dicen los titulares que hemos leído, tanto del diario El Universo como del Diario Expreso, ambos que se editan en Guayaquil a nivel nacional, estimado Stalin. Gracias, Alcides. Ecuatorianos, una noticia muy importante. El ciudadano que estaba aislado por supuesto contagio del coronavirus, el día de ayer, la ministra de Salud, junto con la representante de la Organización Mundial de la Salud en el país, presentaron a la opinión pública los resultados de los exámenes que se mandaron a Atlanta y que ya retornaron. Y estos resultados son claramente con resultados negativos, es decir, no existe contaminación en ese paciente. Por lo tanto, hasta ahora, el Ecuador está libre del virus, de una de las especies, porque del coronavirus hay muchas especies, ¿no?, que ya se han experimentado en el mundo, pero de esta todavía en el Ecuador no tenemos contagio, ni tampoco, como hemos dicho, la ministra ha confirmado con los exámenes
que no hay contagio en esta persona y que por lo tanto estaríamos libres de del coronavirus, que realmente ha concitado no solamente en Ecuador, en el mundo, mucha preocupación. Es importante pensar que porque no ha sido este paciente contaminado por el coronavirus, se mantengan los cercos epidemiológicos y que el país se dote o tenga en sus manos y a disponibilidad todos los reactivos necesarios y las pruebas que se necesitan para una detección temprana de esta contaminación con este virus. Cuidado, porque no está contaminado este paciente, vamos a dejar de hacer lo que debemos de hacer, la prevención. Yo creo que de todas maneras es importante que con lo que ha pasado, algunos hábitos de comportamiento de salud, hábitos de salud, ¿no?, y de higiene, se hayan puesto y se hayan quedado como una sana costumbre, ¿no?, para que, bueno, nos acostumbremos a lavarnos las manos, ¿no?, a no exponernos a este tipo de contaminación. El tema de las gripes, señores, son fácilmente controlables. Hay que tomar mucha vitamina C, por ejemplo, ¿no? Entonces están en las frutas, están en los alimentos, ¿no? Y bueno, hay que tratar de evitar que nuestra defensa inmunológica siempre esté en un buen nivel para evitar que se nos afecten nuestras vías respiratorias y tengamos esta gripe. Dice que la persona está afectada con una neumonía gripal comunal, ese es el diagnóstico. No descomunal, sino comunal. ¿no? El ciudadano. El ciudadano. ¿No es virus de hepatitis B? Pues claro, una neumonía que es el virus de hepatitis B. Así se llama también. Así es. Hepatitis B. ¿Eso se descubre rápido o también hay que mandar a Atlanta? Lo que pasa es que los síntomas son similares. Ah, son similares. Entonces, pero hay que detectarlo con un pero examen. sí habían dicho días atrás que dio positivo en otra enfermedad, pero de todas maneras antes de tener el informe se necesitaba la confirmación. Ellos decían que los exámenes hechos aquí daba positivo para otro tipo de viral, para otro tipo de enfermedad. Pero tenían que recibir el informe de Atlanta para saber por qué. El CDC de Atlanta. Claro, para saber si verdaderamente estaba contaminado. Gracias por esa noticia, no está contaminado, pero vuelvo a insistir. Hay que seguir con los cercos epidemiológicos, con todas las barreras que se ponen para evitar una posible contaminación, porque si bien es cierto, acá no hay, pero en otros países está. Entonces sigamos, sigamos con los cuidados de salud y de higiene, no nos descuidemos. No, porque el hecho de que no haya salido positivo este señor ciudadano chino, asiático, no significa que ya no vamos a dormir tranquilos y contentos, pues. Claro, hay que tener más presente, dormir con un ojo abierto, porque esta epidemia esta es una pandemia ya, porque cuando es endemia, es en 1 o 2 casos, es epidemia, son 20, 30 casos, pero cuando es pandemia ya se refiere a una cosa un poquito mayor. Y está relacionado al número de población. Exactamente. Ya en este país, en Wuhan, creo que es. Wuhan, ¿no? Wuhan, bueno, por ahí, con J, con chino, ahí nos entenderán los oyentes. Se entiende que son como 17 millones de esa población ahí. Sí, imagínate, ahí dice que los que están contaminados son 170 personas. Dicen. Pero ellos actúan según las estadísticas. Oiga, mire, hicieron un hospital rápidamente para atender y ya están haciendo otro. Pues. Están haciendo otro. En 20 días levantaron, en 15 días levantaron ese hospital. Bueno, la infraestructura de un país desarrollado, súper desarrollado, porque en todo, ¿no? Todo está ya en módulos. El 8% anual no va a tener algo rápido para hacer. Todo está en módulos. Estaríamos en licitación todavía. No, pues aquí después de 50, 100 mil muertos, entonces empezaríamos a hacer algo. Mire, le digo una cosa, estimado Stalin, Teresa. Yo desde que tengo uso de razón periodística, o sea, desde que empecé a estudiar periodismo, siempre el CDC. ¿Qué era el CDC? El organismo al que mandábamos todo tipo de investigación que tenga que ver con enfermedades raras que aparecen en el Ecuador. Aquí nunca se pudo descubrir porque no teníamos los elementos, los insumos, la infraestructura, de repente hasta los médicos. Entonces yo digo, en el caso presente de este señor chino, 8 días, 10 días, 12 días estuvo en vilo el país.
porque no sabía si ese señor tenía o no tenía coronavirus. ¿Por qué ya de una vez por todas hagamos un gasto que es un gasto bueno y tengamos los reactivos, tengamos los insumos, tengamos la infraestructura, tengamos los médicos para hacer rápido esto y no tener en vilo al país tanto tiempo? En vilo es una cosa peligrosa cuando se trata de una enfermedad de estas, nueva, que uno no sabe por dónde aparece. Ahora, pero porque pueden aparecer por distintos, por el aire, por el mar, por todas partes. Alcides, pero había que cumplir todos los protocolos, porque el protocolo es que así tengas un laboratorio aquí. El protocolo de certificación es Atlanta, para todos los países. Claro, pues. Entonces, lo que han hecho es lo correcto. Ellos hicieron, por ejemplo, aquí en el país, y detectaron que era otra afectación, tenían el diagnóstico. Pero el protocolo es que tú vayas a Atlanta y Atlanta te certifique y te diga, sí, no, esto es, no es contagio. Y así está. Entonces uno creó la expectativa, ¿a cuándo llegarán los resultados? Como tú dices, claro, pues. ¿Cuándo llegarán los resultados? Claro, pues. No, ya está. Entonces llegó el resultado, no es coronavirus, es sino un hepatitis B. La ministra de Salud, Catalina Andramuño, tiene previsto comparecer hoy a la Comisión de Salud. De su respuesta dependerá una eventual fiscalización. Pero yo no entiendo por qué tienen que llamar a un juicio político a una ministra porque supuestamente, ¿cuáles serían las razones? Porque no tenía laboratorio aquí, no sabe que tiene que cumplir un protocolo internacional. No depende de ella el examen. Y otra cosa, usted lo puede mandar hoy día y no necesariamente mañana le dan los resultados. ¿Por qué? Porque ha de haber muchísimos que están a la cola. Pues entonces, claro, como dijeron aquí, estamos a la cola, no podemos todavía tener los resultados porque todavía no llegamos a que nos atiendan. Por eso mismo, porque no tenemos la infraestructura, no tenemos el reactivo, no tenemos los insumos, no tenemos los médicos, no tenemos la infraestructura. La medicina. Los reactivos en este momento ya están en el país. Mira lo que dice Byron Valle. Está preocupado, que es el bloque de la Revolución Ciudadana de Byron Valle, también se declara preocupado por la situación de la cartera de Estado y la manera fría en que ha tratado el tema. O sea que la ministra tiene que escandalizar, tiene que crear una psicosis, no, general, para decir que está actuando bien. Está bien que actúe fríamente, oiga, que no provoque la preocupación en los ciudadanos, pero que estén haciendo lo que tienen que hacer con su cerco epidemiológico, que es lo correcto. Estimado Stalin, interesa, el profesional más frío es el médico. El médico no le dice, ay señor, hasta en la muerte he descubierto que usted tiene dolor de barriga. El médico no le dice eso. Le dice, señor, usted tiene un problema en el estómago y punto. O sea, el señor Valle quería que hiciera la alarma, que hiciera el llanto. Dice que no ha visto acciones concretas, solo pronunciamientos que dicen todo lo contrario. Yo personalmente no sé si el paciente chino de Quito está vivo o muerto. Pero qué estupidez. Porque además no se informa. Que es una estupidez. O sea que él personalmente no sabe si el paciente chino está vivo o muerto. Es impresionante. ¿Por qué no pide una comisión a ir a visitar pues, al paciente chino en vez de hablar esta tontería? Es que tampoco y entonces no le van a dejar, pues no lo van a dejar ni siquiera entrar, porque entiende el señor Byron Valle, pues, que dejen de hacer este shock, por favor. ¿Hasta cuándo se utiliza hasta la vida, hasta la salud de la gente para hacer política? ¿Qué crees que esto le cae bien a los ciudadanos, señor Valle? No, la gente está harta de que todo se politiza al servicio de intereses de cada uno de las tiendas políticas o de las pretensiones electorales de cada uno. Ya estamos hartos. ¿Hasta cuándo? Deje que haga la ministra su trabajo, que lo está haciendo bien. ¿Acaso depende de ella el resultado? Ha hecho lo que ha tenido que hacer, ha hecho el aislamiento, ha hecho el cordón epidemiológico, el cerco epidemiológico. Cerco epidemiológico. ¿Qué más ha hecho? Bueno, ya están los resultados. Ahora que le diga, pues a ver, señora ministra, ha actuado usted como debe ser. Ahora que diga, señora ministra, ¿qué necesita la legislatura? ¿Qué puede hacer para crearle una normativa que permita generar tal cosa para bienestar de los ciudadanos? Venga, queremos escucharla. Dígame, frente a esta realidad y a esta experiencia, ¿qué cosas usted ha descubierto que son importantes como normativa para que se pongan en vigencia? Estamos para eso. No. A ver, ¿alguno ha dicho esta expresión? No. Nadie.
No, yo lo hubiese va al llamado. juicio político, ¿por qué? No sabe por qué. Porque ha actuado muy fríamente. Estupidez. Oiga, yo lo hubiese llamado si yo hubiese sido asambleísta. Y le hubiese llamado y le hubiese dicho, oiga, señora ministra, nosotros en la asamblea, cuando llegó la proforma presupuestaria, le pusimos $2 millones para que usted compre toda la infraestructura para descubrir aquí en nuestro país si hay o no hay enfermos de coronavirus. Y usted no lo ha hecho. Ya estamos pasando a enero y febrero, no lo ha hecho. Ahí la llamo yo. Pero no ha habido eso pues no ha ese ocurrido. recurso. No ha- Y no ha habido desde Pero- hace muchísimo tiempo. No es que por eso yo le dije al principio de mi conversación, desde hace muchísimo tiempo, aquí el CDC, hasta me acuerdo siempre, el CDC de Atlanta, Estados Unidos, ahí mandan todos estos exámenes. ¿Para qué? Para que comprueben si hay o no una enfermedad, porque no la podemos descubrir aquí porque no tenemos esa infraestructura. Correcto, pero más allá, pero fíjate, hermano, esto no es ni siquiera un problema de presupuesto. Porque donde ha nacido el virus, donde está el virus, son sociedades altamente desarrolladas y con mucho presupuesto. Exacto. Y no tenían el hospital que hoy lo han construido. tienen. Y lo tienen porque ya tienen plata. Entonces, buen razonamiento. pero es que es elemental, son cosas que te aparecen que tú no prevés. Pues. Mañana te cae un meteorito. Oiga, usted tenía que haber descubierto, porque le dio un presupuesto, una antena contra el meteorito para que no caiga el meteorito. Un pararrayo para desviar el meteorito. Que la Asamblea está pescando en este momento los temas de coyuntura para Teresa, frente por favor, a lo político. pero tú pueden hacer política a espalda de la salud de la gente, de la necesidad y la preocupación y la angustia de la gente. Pero hablando, Por Dios. pero hablando de lo que sí se puede hacer y que sí se debería pedir cuentas también en la Asamblea, ayer fue el Día Mundial contra la lucha contra el cáncer y el Comercio presenta una nota muy interesante de que no se hace investigación en el país Muy frente a este tema. Teresa, yo estaba en otra radio donde trabajo, Radio Centro, y mi análisis cuando analizábamos este tema del coronavirus sobre la contaminación hallado en Juan de 160 y aquí en el Ecuador con uno que todavía estábamos sujetos a comprobación y sabemos que no está contaminado, y justamente el Comercio decía que hay 28.000 casos de cáncer cada año. Eso es una pandemia, mi querido Alcide. Sí. ¿Y qué hacemos para resolver estos problemas? Porque aquí no hay investigación. Pero tenemos 28.000 ciudadanos que todos los años aparecen con cáncer. Esto debe ser una preocupación fundamental de política pública. ¿Y qué es lo que se ha hecho con los organismos que tratan y detectan el cáncer y controlan esta enfermedad? Diezmarle su presupuesto, no darle su presupuesto, quitarle el presupuesto. Señores, por favor, ¿hasta cuándo? Usted tiene un gobierno central que se nutre su presupuesto de lo que nosotros pagamos como impuesto. Designe a la salud lo que tiene que designar. Dele al caso de Solca lo que tiene que darle para que se generen las investigaciones y evitar estas enfermedades que realmente por su número. Esto sí es una preocupación. Hoy estamos preocupados de un ciudadano que está aislado, correcto. Y no nos preocupamos de 28.000 personas que están con cáncer, que es la sentencia de muerte, pues. Y no hay investigación. Usted ha traído a colación, Teresa, eso. Ayer lo discutíamos justamente en el programa que teníamos. Y estaba el doctor Sarracín. Hizo un análisis que me pareció extraordinario de este tema. Y él decía, oiga, señor, ¿qué coronavirus? De la familia de coronavirus hay variedad de cómo es en la familia de los coronavirus hay variedad de cómo es de cepas. De cepas, ya por decirles. Sí, hemos sí, es la tenido palabra 4, 5, 6, 7, incluyendo la gripe VH no sé cuál. Todas van por la misma línea y la vacuna es agregada solamente a la mutación, porque él explicaba cómo mutaron, que vinieron este virus viene de animales salvajes, después buscó un hábitat donde alojarse, porque es tipo parasitario su evolución, y que ese laxo es el que hay que investigar para que la vacuna enseguida salga y que ya está investigado. Entonces que esto se va a solucionar como todas las anteriores y que esta es la menos agresiva porque ha habido otras cepas que había una proporcionalidad de 30 a 100 muertos por 100. Acá no hay esa proporcionalidad, creo que es de 1 a 2%. Sí, siguiendo con el tema del cáncer, ¿verdad? Usted decía que a las instituciones que están encargadas del manejo de esta enfermedad mortal como Solca, la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, oigan, no solamente que no le dan los recursos, se los quitan. Claro. Y aparte
no les pagan las deudas, pues vaya. Así es. O sea, me quitas y no me pagan las deudas que me tienes que pagar. O sea, Claro. ¿a dónde estamos, pues? Y entonces los pacientes cada vez no son más que una estadística. No son más que una estadística. Están inexorablemente rumbo al ataúd. Señores, lo mismo que pasa con la seguridad social. Cuando ya usted se jubila, uno se jubila para disfrutar, para buena salud. No, tiene que cobrar lo poco que tiene para los remedios Sí, pues. y curarse. Y como no está a tiempo la plata, se muere porque no lo tiene. Es Por eso, impresionante. un consejo a todos, si se jubilan a los 60 años, tienen 10 años para disfrutar plenamente, porque después de los 70 vienen, si no antes, vienen las enfermedades, y como dice Stalin, dedicar La plata pequeña para- pensión jubilar para médicos, para medicina, para rehabilitación, para enfermeras, para alimentación, etcétera. Muy Qué bien, cosa. así Oiga, como y yo... le digo un asunto, Ay, ¿no? chucha. Ese tema del cáncer, muchísima gente no lo descubre porque a veces el cáncer no da demostraciones para nada y uno cree que está bueno. Entonces, la sugerencia se la hago porque yo la aplico. Háganse exámenes periódicos cada año. Ahora no es necesario más que el examen de sangre, y usted puede comprobar las pruebas tumorales, Todo. etcétera, de todo para ver en Sí. qué condiciones está. En los exámenes, mucha gente dice, no, yo no me hago exámenes porque yo estoy bien. No, señor, hágase los exámenes. Las cosas Eso cuesta, ¿no? escondidas- Pero si es afiliado al IES, ahí deben hacer. Claro, y si no, pues bueno, plata gastada en medicina y en salud es plata bien gastada. Eso es Eso lo que es yo digo. importante, en Entonces la salud. vaya y hágase la prueba, esté tranquilo, el médico le dice no tiene ningún problema, las pruebas tumorales que le hemos hecho a la sangre no hay ningún problema. Y usted está tranquilo. ¿Por qué? Porque si descubre algo el médico, hay la oportunidad de que en una temprana enfermedad usted puede tratársela y puede salvársela. Cuando ya descubre el muchísimo tiempo, descubre que ya la cosa ya está con 3 o 4 cruces, usted está ya rumbo al cementerio. ¿Cuál es el destino de los ciudadanos que viven en Wuhan? ¿Cuántos hay? Wuhan es cantón de la provincia del Guayas, límite con la provincia de... No diga ¿Cuál- Wuhan. cuál Juan. Juan. No, Wuhan. Yo pensé que era Wuhan. Claro, hay muchos Juan, ecuatorianos que están. ¿Cuántos hay? Son como 9, ¿En 10. qué condiciones están? Buena pregunta. ¿Cuál es la situación de ellos? ¿Cuál es la decisión de políticas internacionales de protección a los ciudadanos que están en otros territorios? ¿Qué dice la diplomacia? ¿Cuáles son las opciones? ¿Los evacúan? ¿Los traen? ¿Los dejan donde están? ¿Hay un un cerco epidemiológico que está garantizado en Wuhan o no? Pero al final ha habido algunas alternativas. La Cancillería ecuatoriana explora algunas opciones con miras a evacuar a los 9 ecuatorianos residentes en Wuhan, ciudad china, donde se originó el nuevo coronavirus. En un comunicado, la cartera de Estado también revela que se analizó alguna modalidad de evacuación en conjunto con países latinoamericanos. Una de ellas, la salida vía terrestre y otro punto de China, a otro punto de China para luego abandonar el país. No obstante, esta opción fue descartada luego de que las autoridades de Wuhan, con el objetivo de fortalecer el control sanitario, informó que esa vía no sería factible. Surgió otra opción de salida, al conocer que un país latinoamericano iba a evacuar a sus ciudadanos por vía aérea. Sin embargo, debido a la capacidad del avión y otros aspectos logísticos, se dio a conocer a Ecuador que lamentablemente no se transportarían pasajeros que no fueran de nacionalidades del Estado que fletaría la aeronave. ¿Por qué no mandan el avión presidencial, la verdad? Sí, pues. ¿Por qué no fletan? Si es que el problema es de transporte, Nadie diría fleten un nada, avión y tráiganlo. Pero si aquí los aviones los utilizan para cualquier cosa, señores. ¿No? Entonces, bueno, ¿será necesario traernos? Hay que ver las condiciones. ¿Caeremos en el riesgo de que si vienen podrían traer un incubamiento del virus? No sabemos. Realmente dejémosle a las autoridades un poco que definan la situación. Pero sobre este tema hay comentarios que sí, que ya están dejando a nuestros hermanos ecuatorianos allá
en un sarcófago, en una bóveda, porque lo están dejando, como quien dice, que se contaminen y que luego pase lo que tiene que pasar. Y lo otro es que no los traigan acá porque puede venir un comimiento de un virus y puede generar y explotar la contaminación, el contagio aquí en el país. Bueno, dejemos ver qué pasa, qué dice José Valencia, que es el canciller de la República y que estaría manejando esta situación. Y que no se politice, eso sería lo más sería importante. otro caso. Son las 7 de la mañana en punto, nos vamos a una pausa comercial, pero les contamos a ustedes antes que el retorno elevado que se construirá en la avenida Rodríguez Monín para eliminar el retorno frente a Jardines del Salado y así descongestionar esta parte de la vía, es parte del camino de la innovación del ATM y la Alcaldía de Guayaquil, un camino que los invitamos a recorrer juntos. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Compadre, ¿se da cuenta que los sueños se hacen realidad? Hoy ya tenemos agua potable. Atrás quedó el consumo de agua de pozo. Así es, vecino, lo logramos. Ahora tenemos agua de calidad. Con la nueva conexión de red de agua potable de Caimito, más de 1.300 habitantes disfrutan de más salud y una mejor calidad de vida. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños por un Guayaquil que sueña en grande. Ñaño, subirte a un bus con aire cuando el calor azota es sí. El otro día casi no envió el deber a tiempo si no hubiera sido por el wifi del paradero. Me sentí aniñado de cuando me subí con mi silla de ruedas en un bus con elevador. Chuzo, el otro día casi me pierdo un peloteo, pero llegué bacán en bus con el app Movit. Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Soñando en grande, haremos cosas grandes con la Alcaldía de Guayaquil. Crecimos en movilidad. Hoy nos transportamos de manera digna, más cómodo, rápido y eficiente. Y este año se viene la aerovía. Crecemos en movilidad con el nuevo paradero multimodal en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, con el puente Daule Guayaquil, que hoy tiene un 80% de avance. La construcción del nuevo terminal terrestre de Vía La Costa, que transportará 1.2 millones de pasajeros, y con la aerovía que se inaugura en julio del 2020. Como autoridad electa es mi obligación rendir cuentas. Para mí es un orgullo contarles cuánto hemos avanzado. Alcaldía de Guayaquil. Estamos contigo siempre, con la pensión que mereces. Cuando aportas en el IES, accedes a seguridad para ti y los que más quieres. Con nuestro servicio de Montepío, si el afiliado fallece, sus seres queridos quedarán protegidos. Y si el afiliado sufre un accidente que le impida seguir trabajando, puede acceder a su pensión por invalidez con al menos 5 años de aporte, independientemente de la edad que tenga. IES, más cerca de ti. Con el agua potable en Las Delicias, vivir aquí es una maravilla. Y ahora bañarse y cocinar es una delicia para mi familia. Con la nueva red en Las Delicias, aseguramos calidad, continuidad y salud para 6.500 habitantes de la zona. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños por un Guayaquil que sueña en grande. Para salir de viaje, Guayaco Precavido vale por 5. Escucha estas 5 reglas para manejar de forma segura. 1. Maneja preventivamente. La carretera no es un juego. 2. Que todos tengan puesto el cinturón de seguridad, adelante y atrás. 3. Respeta el límite de velocidad. Tu tiempo no es más importante que tu vida. 4. No uses el celular mientras manejas. Concéntrate en manejar. 5. Si vas a tomar, prohibido manejar. En ATM somos más que tránsito, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Calles nuevas y veredas donde antes había lodo por el invierno. Parques nuevos y lo mejor de todo, canchas múltiples. Más de 1 millón de metros asfaltado, beneficiando 2.8 millones de guayaquileños con la creación de 31 parques, 5 nuevas canchas, el complejo Benjamín Robles de fútbol y béisbol y 3 nuevos parques acuáticos en Bastión Popular, Vergeles y Marta de Roldós. Como autoridad electa es mi obligación rendir cuentas. Para mí es un orgullo contarles cuánto hemos avanzado. Alcaldía de Guayaquil. Este jueves 6 de febrero tenemos una gran jornada copera para nuestros oyentes. Desde las 5:15 de la tarde en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia por la Copa Sudamericana, primera fase, juego de ida.
Blooming recibe al Club Sport Emelec. Y desde las 19:30 a 7:30 de la noche en el Estadio Monumental Banco Pichincha, por la segunda fase, camino a la zona de grupos de la Copa Libertadores de América, partido de ida. Barcelona se enfrenta al Sporting Cristal de Perú. Para vivir, para sentir el fútbol está Radio Atalaya, 75 años, la radio más copera del Ecuador. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. 7 de la mañana con 6 minutos. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres. En este momento estamos dando la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él es el coronel Lucio Gutiérrez, expresidente de la República. Le damos la bienvenida, coronel, y candidato a la presidencia de la República de cara a las elecciones del 2021. Está oficializado el lanzamiento de su candidatura. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a toda esa inmensa radio audiencia de Radio Atalaya. Definitivamente sí, hemos tomado esa decisión, como ya le hemos mencionado, a pesar de que en el frente interno, en el frente familiar, estamos empatados. Todavía está empatado todavía. Estamos empatados. ¿Y quién dirime ahí? Mis hijas no quieren saber absolutamente nada. Y hemos tomado el voto dirimente. Estamos arrancando con esta campaña, dada la gravedad por la que estamos atravesando los ecuatorianos, que creo que ya todos sabemos y no hace falta insistir en temas de desempleo, en temas de inseguridad ciudadana, de corrupción, de falta de salud, etcétera, de educación también, por los jóvenes están reclamando. Ante esa situación hemos tomado la decisión totalmente responsable. Yo sé que es un reto duro, durísimo, enfrentarse a verdaderas fortunas, a verdaderas instituciones electoreras que existen en el país. Es durísimo. Alguien le calificaba a nuestra decisión como nuevamente esa leyenda épica de David contra Goliat, pero esperemos que así como en la Biblia vence David a Goliat, en esta ocasión también pues vence a Gutiérrez a las grandes campañas electoreras que existen en el país. Usted ya ha sido en lo político un David. Sí, ya la primera vez. Ha llegado vez al poder, ha ejercido el poder. Usted ha sentido el apoyo de los ciudadanos en el voto y también en el ejercicio temprano de la función como presidente. Pero hoy, después de toda esa experiencia, ¿qué es lo que usted considera que como mensaje y empatía con el ciudadano debe de plantear de cara a las elecciones como una plataforma mínima, como dice Alcides? Aquí no hay que plantearse 20 puntos, 50 puntos, sino 3 o 4 puntos que tengan relación con la demanda de la gran población que está cada vez insatisfecha respecto a la solución de sus problemas. ¿Cuál sería esa agenda? A ver, así como el rey David tuvo grandes aciertos, pero también cometió errores, igualmente pues en mi gobierno tuve aciertos y también cometí errores. De los errores he aprendido muchísimo. Y creo que en este momento lo más importante es convocar a los ecuatorianos a la gran unidad nacional. Perfecto. Tenemos que unirnos los ecuatorianos, los de bien, los que queremos un cambio, los que queremos erradicar la corrupción como una práctica política, justamente para que ese fantasma que está rondando por ahí nuevamente pues retorne al Ecuador, llegue una vez más al poder y termine con lo poco que dejaron luego de
alrededor de 10, 11 años de haber estado en el poder. ¿Lo va a hacer con la conformación de un frente patriótico progresista? Sí, justamente la alternativa es esa, ser parte de un frente amplio, patriótico, progresista. ¿Y de qué para tendencia? que es de una tendencia, hablemos de centro, un poco a la izquierda, si se la quiere ubicar más específicamente, pero al ser amplio, estamos convocando a todas las organizaciones sociales, a las organizaciones políticas, a las organizaciones gremiales. Por ejemplo, ayer estuvimos en una reunión con ingenieros industriales, colegas justamente de nuestro director provincial, el ingeniero Raimundo Icaza, y así pues gremios de profesionales se están uniendo a esta invitación de formar un frente amplio, patriótico, progresista, que definitivamente nosotros pensamos que es la mejor opción en estos momentos en que el pueblo ecuatoriano no sabe hacia dónde tomar, porque hay demasiada dispersión, hay demasiada división, hay demasiadas ofertas de campaña, pero no están diciendo cómo conseguir el dinero para financiar esos lindos proyectos que están mencionando. Le quiero preguntar a usted por su experiencia. Usted tuvo una práctica y una experiencia importante de organización para llegar al gobierno, usted fue presidente de nuestro país, pero estuvo vinculado a una alianza participativa de movimientos sociales y movimientos indígenas. En esa época, en esas circunstancias, usted logró esa gran alianza, usted era militar activo, con la comunidad, con los movimientos indígenas. ¿Hoy tiene alguna posibilidad de penetración en estos sectores? Hay algunos movimientos indígenas y campesinos con los que hemos conversado y algunos pues están adhiriendo a este Frente Amplio Patriótico Progresista. Todos hemos aprendido y pienso que algunos dirigentes indígenas también deben haber aprendido lo que yo les decía en ese momento, que la economía no se puede manejar ni política, peor ideológicamente, que la economía se debe manejar técnicamente y que los recursos que se obtengan del buen manejo económico, eso se debe invertir con filosofía social, si se quiere con ideología, en beneficio de toda la nación, con prioridad a los más pobres del país. Esto porque el gobierno anterior no había dejado un solo centavo, nos había dejado deudas, no había pagado al sector público, no había pagado a los municipios, a las prefecturas, a Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, y entonces necesitábamos con urgencia conseguir dinero para solventar esos reclamos que con justa razón realizaba la población. Y el planteamiento más acertado, desde mi punto de vista, era pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional, que es el que nos cobraba al menor interés, alrededor del 2%. Claro. En eso no estuvo de acuerdo a la dirigencia indígena, que quería pues que veamos otra alternativa, como la de la China, como la de otros países, que nos daban a un interés de alrededor del 10%. Yo les decía, mira, eso en algún momento hasta puede ser declarado como peculado, porque la plata no es nuestra. La plata es del pueblo ecuatoriano y no podemos, por asuntos ideológicos, pedir un crédito a un interés mucho más alto, porque eso va en perjuicio de los más pobres del país. Lo que ha pasado ahora y que lo hizo el otro gobierno, el expresidente Rafael Correa, hubo un endeudamiento agresivo con la China, hoy tenemos las consecuencias. Exactamente, hoy estamos viviendo las consecuencias de una deuda casi impagable, y en comparación con el gobierno nuestro, cuando me hice cargo, la deuda total, la deuda pública total, la externa más la interna, sumaba alrededor de 15.000 millones de dólares. Y nosotros la bajamos a cerca de 12.000 millones de dólares. Pero que China, esta deuda con China usted dice que es impagable. ¿Es inmoral? Es una deuda definitivamente inmoral, es así, porque nadie sabe en qué se empleó ese dinero, nadie sabe a ciencia cierta, porque a diferencia de los organismos multilaterales de crédito, que dan un crédito en función de un proyecto y no dan el desembolso total, sino lo dan por partes, y en la medida en la que ese proyecto se vaya cumpliendo, le dan los siguientes porcentajes del préstamo pedido a ese organismo multilateral de crédito. En cambio, países como la China y otros le entregan el dinero, le piden la garantía, en el caso nuestro el petróleo, y no le están diciendo cuidado
utilice más la plata, y es por eso que el presidente anterior se compró aviones, con eso pues compró y los chinos tampoco invierten, pues, activistas. coronel. Los chinos tampoco invierten, ellos lo que hacen es prestar dinero. Hay que obligarlos a invertir también. Pero usted Así es, completamente de acuerdo. Al inicio de la conversación hablaba del tema del empleo y la seguridad. Y muchos dicen que el candidato presidencial que no hable de los temas, de estos dos temas principales, no va a tener votos. En el caso suyo, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a crear empleo y cómo va a crear seguridad para el país? Nosotros tenemos dos propuestas clarísimas para crear empleo en el Ecuador y para que la economía ecuatoriana se reactive. El primero, convertir al Ecuador en un centro financiero internacional, que ante las dudas por ahí, que no es igual a un paraíso fiscal. Y la diferencia fundamental, abismal, está en la licitud del dinero. El Centro Financiero Internacional recibe dinero lícito. El paraíso fiscal no necesariamente recibe dinero lícito y se podría filtrar en el paraíso fiscal dineros pues provenientes de actuaciones no muy claras. Este Centro Financiero Internacional permitirá que la banca extranjera venga al Ecuador y junto con la banca extranjera vengan cientos de miles de millones de dólares, 100.000, 200.000, 300.000 millones de dólares, que se convertirá en una inmensa masa monetaria que realizará tal presión en la economía ecuatoriana que los intereses de los créditos de la banca tendrán que bajar a niveles internacionales, 4, 5, máximo 6%, como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en Europa, y no los créditos que actualmente tenemos en el Ecuador por la falta de competencia de la banca ecuatoriana, créditos que nos dan al 18, al 20, al 22% de interés. Esto va a permitir reactivar la economía ecuatoriana, reactivar y desarrollar la agricultura que está totalmente abandonada, la agroindustria, el turismo, la pesca, la tecnología. Habrá recursos para que la educación realmente sea de calidad, para que la salud sea de calidad, para invertir en vivienda, especialmente social. Seguridad. Y eso va a reactivar la economía ecuatoriana. ¿Y en seguridad qué propone? La otra propuesta para crear empleo es establecer dentro del presupuesto del Estado una línea de crédito de 1.000 millones de dólares, más unos 30 millones de dólares, que significará el 3% en gastos administrativos, para estos 1.000 millones dar créditos al 0% de interés a los agricultores, campesinos, emprendedores, microempresarios, pequeños comerciantes, vendedores informales, mujeres trabajadoras, jóvenes que se gradúan de la universidad y no tienen en dónde trabajar, personas mayores de 35 años que nadie les quiere dar trabajo, créditos al 0% de interés, sin otro requisito que el proyecto productivo que lo elaborará el propio gobierno. Habrá 100, 150 modelos tipo de emprendimientos en agricultura, en turismo, en pesca, en artesanía, etcétera, etcétera, y que tendrán por lo menos un año de gracia, es decir, hasta que el emprendimiento comience a rendir frutos, no pagarán un centavo del capital y se elimina la central de riesgos, porque el problema también es de miles y miles de ecuatorianos que no tienen una segunda oportunidad. No pueden hacer un crédito porque están en la central de riesgos. Entonces eliminamos la central de riesgos y de esta manera pues vamos a generar empleo. Y mientras más empleo genere el proyecto de emprendimiento, el capital sería mayor. Y hablo de la segunda oportunidad porque yo mismo, Lucio Gutiérrez, estoy pidiendo una segunda oportunidad. Estoy diciéndole al pueblo ecuatoriano, nosotros, la clase media hacia abajo, somos la mayoría y no podemos permitir que un grupo pequeño de oligarcas de Quito y de Guayaquil hayan terminado con un gobierno patriótico, con un gobierno honrado, con un gobierno que estaba haciendo bien las cosas en beneficio de la mayoría del pueblo ecuatoriano, como fue el de Lucio Gutiérrez. Esto para crear empleo. Para seguridad en forma rápida. Hablemos del empleo, aclaremos dos cosas fundamentales. Una cosa es el empleo pleno, que es la relación de dependencia laboral, y otra cosa es el empleo por emprendimientos, por iniciativas productivas, que efectivamente la estimula a través de los créditos que los gobiernos pueden dar. Pero ahí quiero preguntarle a usted lo siguiente. ¿Cuál va a ser la característica del Estado respecto a las inversiones y presupuesto para el desarrollo?
¿Va a ser alianzas pública-privada? ¿Va a ser el Estado inversor? ¿Qué características va a tener su Estado? Porque esto es lo que se debate hoy en el mundo. Claro, Vamos a impulsar definitivamente a las alianzas público-privadas, que esa es bien entendida, bien impulsada, bien organizada, bien controlada. Es una de las alternativas que actualmente tiene el mundo para generar empleo pleno. Los emprendimientos también se orientan en esa dirección, porque un emprendimiento comienza con un sueño, pero luego ese emprendimiento, porque el gobierno debe estar ahí ayudando. Recordemos que tenemos alrededor de 400,000 ministros, entre comillas, en los ministerios. Y digo ministros, entre comillas, porque algún dirigente por ahí dijo los ministros vagos. Entonces tenemos como 400,000 personas en el sector público que prácticamente no hacen nada. Y me refiero a que yo tenía menos de 300,000 empleados públicos, hoy bordean los 800,000. Yo tenía 15 ministerios, hoy los ministerios bordean los 30, es decir, prácticamente el doble. Entonces a esa gente se le capacitará para que le ayuden al emprendedor a que termine con éxito su emprendimiento, porque el tema o el hueco de botella o el orificio de botella es porque reciben el crédito, tienen el producto y ahora ¿a quién venden? Ahí es cuando se estanca, ahí es cuando fracasa muchos emprendimientos. Correcto. Entonces será el gobierno el que va a ayudar a la comercialización con toda la infraestructura, los medios de comunicación que tiene el gobierno. El gobierno les comprará inicialmente el producto y los mejores productos el gobierno ayudará a exportarlos hacia el exterior utilizando a la Cancillería, que justamente pues tendrán que ponerse a trabajar en este proyecto. Así Perfecto. Es. Ahora, hablemos de seguridad. Alcides planteaba y decía que candidato que no habla del tema de la seguridad, que no habla del tema de la salud, que no habla del tema de la educación, que no habla del tema del microtráfico, del tráfico, no debe ser candidato. Me parece correcto. Correcto. Y segundo lugar, el candidato o el presidente que está en funciones, si no es capaz en tema de seguridad de otorgarle a los ciudadanos el primer derecho de recibir paz y seguridad, y para el Estado y los gobiernos la primera obligación, pierde la confianza social. Estando gobernando, aún más si estando en campaña, si no se habla de eso, no tendrá una adhesión electoral. En esa disyuntiva que se plantea, el problema de la seguridad hoy, la gente puede sobrevivir en una crisis económica por sus grandes capacidades inventivas y de reinvención que tiene, pero no puede vivir y sobrevivir en una inseguridad como la que tenemos en el país. Frente a esa situación, ¿qué propuesta concreta, posible, realizable en el ejercicio del poder o en la propuesta de campaña usted tiene? A ver, la mejor alternativa definitivamente es darle empleo al pueblo para bajar los niveles de delincuencia. Pero esto también es un proceso. Estructural. Así es. Claro. Mientras damos empleo con los créditos al 0% de interés, con el Centro Financiero Internacional, las medidas inmediatas serán algunas que teníamos en nuestro primer gobierno, que lo tomaremos como modelo, como ruta. Lo bueno lo mantendremos y mejoraremos, y lo malo y los errores pues obviamente los vamos a erradicar de raíz. ¿Qué teníamos en nuestro primer gobierno? Fíjense que estoy hablando de nuestro primer gobierno, es porque aspiramos a un segundo gobierno, a una segunda oportunidad, así como estaba hablando al cerrar la central de riesgos. Teníamos la ley para portar armas, con los debidos exámenes psicológicos, porque no es que se va a realizar como en Estados Unidos, en donde hay una venta libre de armamento. Una persona, si quiere, puede comprarse un fusil, a lo mejor hasta podría comprar un tanque de guerra y lo podría parquear en su casa, porque hay venta libre de armas. Aquí no. Aquí las personas que realmente tengan riesgo y que pasen el examen psicológico controlado por las Fuerzas Armadas ecuatorianas, esas personas podrán tener acceso a un arma de defensa personal, una pistola,
un revólver. No es que se va a autorizar un fusil para que sucedan locuras como lamentablemente han pasado en Estados Unidos, donde se meten a las escuelas a disparar con fusiles, inclusive con miras telescópicas. Aquí no. Aquí se da una pistola, un revólver de pequeño calibre para defensa personal. Para el ciudadano. Para el ciudadano. Mientras el delincuente tiene una metralla. Pero bueno, o sea, tampoco podemos permitir metralletas porque podrían suceder más accidentes. En cambio, con una pistola es una actitud disuasiva que le va a hacer pensar 2, 3 veces al sicario asaltar a una persona o meterse a un restaurante a desvalijar a las personas que están en ese local, porque el delincuente no va a saber si la persona está o no armada. Esa es una medida prácticamente a la vena inmediata que lo puede hacer el gobierno nacional. Otra medida, la que teníamos en nuestro gobierno. No puede ser posible que se hayan abierto las fronteras de par en par para que todo el mundo ingrese al Ecuador, buenos y malos. No estamos diciendo que los extranjeros son malos. Eso está en la Constitución, coronel. Así es, pero hay que cambiar la Constitución. Bueno, hay que cambiar. El tiempo de Correa cambió todas estas cosas y ahí están uno de los accesos de la delincuencia internacional en nuestro territorio. Así es, le han convertido... ¿Sobre pretexto de la libre transitibilidad universal? Exacto, eso está en la Constitución, se lo debemos al gobierno anterior, así es, que le convirtieron al Ecuador en el basurero de la delincuencia internacional. Pues primero está la seguridad de nuestro pueblo y volveremos, eso se puede tomar una acción mientras se hace la reforma a la Constitución para pedir el pasado judicial. El pasado judicial va a ser un filtro para evitar que los delincuentes vengan al Ecuador. Y también ya lo hemos mencionado, ¿y qué hacer con los delincuentes internacionales que ya están en el país? Bueno, se capacitará a Fuerzas Armadas, se dará los medios necesarios a Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para que realicen patrullajes al mismo tiempo en todas las ciudades del país, especialmente en aquellas que hay mayor delincuencia, para detectar a delincuentes internacionales y sean repatriados de inmediato a sus países. Hay un marco legal constitucional. Y una cosita importante que también puede ser polémica, eliminar esa tabla de consumo de drogas, que es un clamor especialmente de los padres de familia, porque sus hijos han caído en las garras letales de la droga. Eliminar esa tabla. Hay un marco constitucional y un marco legal que propicia la delincuencia y genera impunidad. Está a favor de la delincuencia. Y hay un marco legal que está en absoluta desprotección el ciudadano en el caso de seguridad. Entonces uno se pregunta, todos los esfuerzos que se hacen a nivel de gobiernos seccionales, gobiernos locales, hoy se hace un esfuerzo de impulsar, por ejemplo, un programa de más seguridad de la iniciativa del municipio de Guayaquil. Y están y se reúnen todas las instituciones del Estado. Está Corte, está Fiscalía, está la Policía, está Delegado de Ley, todo está. Esos esfuerzos se los evalúa y cada vez aumenta la delincuencia. Y no digo que no se debe hacer, está bien que se haga. Pero al final uno se pregunta, ¿hasta cuándo los ciudadanos tienen que estar esperando que el Estado le resuelva el problema de la seguridad porque es su obligación? ¿Y por qué no en el liderazgo de un proceso electoral hay convocatorias y movilizaciones grandes que presionen al Estado para que den soluciones de políticas de Estado definitivas para combatir la delincuencia? No hay un candidato, un dirigente político que diga, convoco a los ciudadanos, salgo con los ciudadanos, elevo la bandera en la lucha contra la delincuencia. No hay. Mire, hay que cambiar esa legislación a favor de los delincuentes. Pero la pregunta es, ¿está bien eso? ¿Y qué pasa con los que han generado el escenario, con los causantes de ese efecto? Me refiero, ¿qué hacer con esos grandes ladrones, con esos políticos, con esos delincuentes de cuello blanco que se roban por decenas de millones de dólares y que son los que originan el escenario para la delincuencia en el país? ¿Qué hacer con ellos? La propuesta nuestra es cambiar a ese alcahuete de la impunidad política en el Ecuador, que se llama Código Orgánico Integral Penal. El COIP. El COIP. Y también puede hacer las reformas pertinentes en la Constitución de la República, que también en algunos aspectos, como usted ya mencionó, es alcahuete de la corrupción y que fue elaborada por el gobierno anterior justamente para generar impunidad. Le quitaron
capacidades a la Contraloría del Estado, por ejemplo. Le quitaron capacidades a la Fiscalía, por ejemplo. Se inventaron que si el Contralor no denuncia o no dice o no da indicios de peculado, no se puede iniciar un juicio. Una serie de barbaridades para la impunidad. Y el COIP con penas que dan realmente, no sé si risa o indignación, porque los que están actualmente presos, 4 años, 6 años, cumplen a mitad y ya mismo salen libres a disfrutar de los millones de dólares. La propuesta nuestra es sí, tiene que ser radical. Político que roba, cadena perpetua. Y si es del presidente de la República, ojalá 2 cadenas perpetuas. Al vicepresidente de la República, si roba, cadena perpetua. Y así por el estilo. Ministros que no va a haber 50 años. No va a haber cárcel para encerrarlos a toditos, porque normalmente todos los gabinetes, el gobierno anterior tiene procesado como 20. Así fuera es. de los que les falta por procesar. Imagínense cuánto no va a haber cárcel para ellos. El del gobierno anterior, sí. Esto realmente es una tragedia nacional, porque en el mundo entero se sabe. Del gobierno anterior, del presidente Correa, medio gabinete está preso en el Ecuador por ladrones y medio gabinete está prófugo también por ladrones. Esto no puede seguir ocurriendo en el Ecuador. Tienen que ir presos, ojalá a cadena perpetua, los políticos ladrones y también los jueces y fiscales que se dejan comprar por los políticos ladrones, también deben ir a cadena perpetua, porque si no se ponen penas de esa naturaleza, se van a seguir burlando del pueblo ecuatoriano y solo seguimos persiguiendo al que se roba la gallina, al que se roba el celular, que está bien, pero al causante de ese robo sigue riéndose, sigue libre, estará 2 años, estará 3 años y saldrá a disfrutar de decenas de millones de dólares. Es una historia repetida. Dice que la historia unas veces se repite como tragedia y otras veces como comedia. Escoja usted en cuál de estos 2 escenarios vive la sociedad ecuatoriana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a ustedes por vuestra sintonía. Los invitamos a escuchar un enlace con la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, abogada Cintia Viteri.